Mire, ha debido ver el tema del Banco Unión, ¿no? Son más o menos 14 víctimas que están denunciando que han sido afectadas por un robo a través de Uninet y los montos van desde 13.000 hasta 100.000 bolivianos. El banco ha dicho que ellos cumplen, ¿no?, con los estándares de seguridad, mientras que las víctimas dicen que ha sido un mal manejo de datos y que probablemente funcionarios del mismo banco han sido los que han filtrado, ¿no?, sus datos para que se permita este robo. ¿Cuál es su perspectiva de este hecho? ¿Realmente es un descuido del banco? ¿Es un descuido de los usuarios? ¿O qué es lo que podría haber sucedido en este caso? A ver, les comento que nosotros trabajamos ya unos 20 años con temas de seguridad y mucho con entidades financieras. Entonces, en estos años hemos visto de todo. Hace unos 10 años, por ejemplo, se estaban dando las clonaciones con las tarjetas de débito. Entonces, se clonaba muy fácilmente y en ese entonces se hizo el cambio a las tarjetas con chip que ahora tenemos. Pero en ese momento, por ejemplo, se decía que si le clonaban la tarjeta a un consumidor financiero, él era el culpable porque en algún momento había perdido de vista su tarjeta y se la habían clonado. Pero en ese entonces la ASFI dijo que si el consumidor financiero iniciaba un reclamo, la entidad financiera tenía que devolverle el dinero, mientras se dilucidaba qué había pasado. Entonces, eso era bueno, hay una circular incluso, porque anterior a eso ocurría lo que ahora está ocurriendo, que mientras existe la duda, el cliente, el consumidor, no tiene su dinero. Entonces, cuando se hizo este trabajo, que es un poco parecido del cambio de chip, la ASFI salió en defensa del consumidor financiero, como debería ser, ¿no? En realidad es una entidad que se debe al consumidor, regula a las entidades financieras, pero en pro de los derechos del consumidor. Entonces, ahora es una mezcla, lo que está pasando ahora, se están confundiendo roles. Evidentemente, la posición que colocan los afectados, de alguna manera cuestiona todo el sistema financiero, o sea, no es solo al Banco Unión, porque al final todos los bancos están regulados con la misma vara, ¿no? Entonces, si cuestionamos de alguna manera que puede haber una falla en los sistemas, estamos afectando a todo el sistema. Es por eso que el ASFI en este momento no coincidimos con la posición, pero está haciendo lo que naturalmente haría, ¿no? Está frenando algo que podría desembocar en lo que se llama potencialmente hasta una corrida financiera, que todos empiecen a dudar. Por un lado, entonces consideramos que las entidades de regulación como la ATT y la ASFI en este momento están regulando más a favor de los operadores que del consumidor, que del cliente final, cuando debería ser al revés. No, acá el que debería demostrar que no ha pasado nada debería ser el banco, debería ser los dos operadores que están de alguna manera involucrados, Entel y Tigo. Pero está ocurriendo lo contrario, el consumidor está yendo a luchar por sus derechos frente a todo el aparato en realidad que regula el sistema financiero y el sistema de telecomunicaciones, lo que no debería pasar, ¿no? Entonces, esa es una primera observación que hacemos, deberíamos volcarla, en este caso, el tablero en favor del consumidor. Después, que el consumidor haya sido involucrado, haya perdido o no, puede haber algunos casos, ¿no? Tendrían que investigarse los 14, los 20, que en algún momento el consumidor haya cedido de alguna manera ante un ataque de phishing. Pero también no vamos a quitar esta posibilidad de que siempre hablamos de la seguridad como una cadena, ¿ya? Si imaginamos, cada trozo es un eslabón en la cadena. Pero la cadena se puede romper en muchos lugares, decimos. Se puede romper dentro de la entidad financiera, se puede romper con el operador de telecomunicaciones, se puede romper con el consumidor. Entonces, también puede pasar. Entonces, en estos momentos se están apuntando a que sería culpa del consumidor. Pero si nosotros pensamos que el proveedor del servicio es la entidad financiera, debería ser un deber minimizar esas posibilidades. Fíjese, seguramente usted tiene una tarjeta y tiene un token, un soft token que le llamamos, que está ligado a su celular. Entonces, ahí está un poco el meollo del asunto, porque los celulares hubieran sido de alguna manera vulnerados. Pero nos estamos olvidando de otros elementos de seguridad que el consumidor financiero también podría haber pedido. Usted debe conocer estos dispositivos. Son tokens, ¿ya?
Son tokens físicos, quizás no se ven muy bien, quizás se ven mejor. Son como llaveritos. A esto se llama token físico. Estos, cuando uno presiona un botoncito, le genera un código. Pero este no es susceptible de ser atacado por un hacker, por el operador. Entonces, en el banco siempre hay esa posibilidad. A uno le pregunta o quiere un token físico. Entonces, cuando uno dice que tiene muchas operaciones, tiene ahorros elevados, entonces la lógica es que uno debería ir por el más seguro. Quizás el banco no lo está ofreciendo como debería ser. No debería realmente indicarle al consumidor que la vulnerabilidad en los celulares está de moda y como todo se está yendo a la telefonía móvil, va a seguir. O sea, el atacante ya no le apunta a un computador, ahora le está apuntando a un celular, ¿no? Es la lógica. Entonces deberíamos también pensar que el banco debería decirle al consumidor, a estas personas que han podido perder más allá, podríamos decir, de 20.000 bolivianos, y es un monto significativo, pero es un monto que justifica el uso de tokens físicos. Entonces ahí también hay un parte que el consumidor tiene que hacer un poco de mea culpa, de que ha descuidado. No sé, por ejemplo, usted debe manejar y muchos han recibido su licencia de conducir a los 18 años. Entonces hemos esperado que sea de alguna manera una persona responsable, mayor de edad, y le hemos dado una licencia de conducir. Pero le estamos dando licencias de operar en el ciberespacio a personas sin validar si saben o no. O sea, ahí también está un poco de la responsabilidad de los bancos y de los operadores que están de a diestra y siniestra repartiendo cuentas, dicen la pandemia y estamos respondiendo, entonces tomen una cuenta, tomen. Pues ahí también hay un poco de irresponsabilidad por parte de los proveedores y consecuentemente del regulador. Entonces, nuestra lectura en este caso es que la responsabilidad compartida es lo que se ha perdido. Todos tienen su cuota aparte, desde consumidores, operadores, proveedores y reguladores. Entonces, nos toca reajustarnos en este tema. Perfecto. Entonces, bueno, tendría que analizarse cada caso y ver, ¿no? Qué responsabilidad han omitido, digamos, cada uno. Pero en estos casos, ¿qué podríamos decirle a los usuarios, ¿no? O sea, quizás algunos consejos o claves para que ellos puedan tener mayor seguridad, ¿no? En sus cuentas, qué cuidados tienen que tener, qué consejos les podemos dar. A ver, lo primero que siempre les decimos, a ver, el tema de la inseguridad, del ahorro, del banco y demás es general, es en el mundo. Siempre les decimos, por ejemplo, que no pongan sus ahorros en la misma cuenta con la que operan sus compras, sus pagos y el uso de los ATMs. Por decir, usted tiene un ahorro de alguna manera, 30.000 bolivianos. Es como, por decir, usted tiene 30.000 y no sale con los 30.000 en su cartera a la calle. Usted saca de esos 30.000, por decir, voy a gastar 1.000, quizás gaste 1.000 más, 2.000. Y llevamos en una billetera, en una cartera de mano y salimos a la calle. Entonces, esa lógica es la que les comentamos. Pongan los 30.000 en una caja, en un banco si quieren, y le llamamos nosotros la cuenta ahorradora o el banco ahorrador. Ahí colocamos los 30.000. Y aperturamos una cuenta en otro banco. Y a esa cuenta le sacamos una tarjeta, por ejemplo, y con esa cuenta podemos también operar en Internet. Pues yo sé que hoy voy a gastar 2.000 bolivianos, entonces hago como que pongo de mi cartera grande, de mi caja, a mi billetera, 2.000 bolivianos. Y con eso salgo, con eso opero. Esa es la cuenta pública, esa es la que dejo en todos los sitios, esa hago para Internet, pago en los POS y demás. Y la vinculación entre la cuenta ahorradora y la cuenta pagadora es 1 a 1. O sea, a esta cuenta ahorradora es la que la debo cuidar. Cuando uno da de alta, por ejemplo, un beneficiario a quien le voy a hacer un traspaso, tiene que hacerlo exclusivamente. Entonces, en esta cuenta ahorradora tiene que haber solo una cuenta, es su cuenta receptora, nada más. Y en esta cuenta pagadora van a haber múltiples pagos, deliveries y demás, colegios, servicios. Entonces, si alguien atacara, porque conocen, van a llegar solo al saldo que usted ha dejado de esos 2.000 bolivianos. Entonces, de ninguna manera, pues va a ser muy difícil de que lleguen hasta la cuenta ahorradora. Ahora, la cuenta ahorradora tendría que ser realmente por intermedio de alguien en el banco, lo cual dejaría en mucha evidencia de que el tema ha sido en el banco. Y los sistemas dejan huellas. Si alguien cambia, por ejemplo, adicionaría un nuevo beneficiario, se deja la huella, ¿no? Entonces ahí estaría muy claro, de estas solo han salido hacia la cuenta pagadora. Entonces les recomendamos hacer lo que en la vida diaria hacemos. Nadie sale con todos sus ahorros a la calle.
Entonces tengan dos cuentas en dos bancos separados, uno para ahorro y otro para pagos diarios, para su ATM, para su POS. Entonces esa es una medida inicial. Así el hacker o el defraudador difícilmente va a llegar a la cuenta ahorradora. Ahí estaría en mucha evidencia. Ahora, si nos vamos a esta cuenta pagadora, vamos a decir, la que tiene el diario, ¿no? La que tiene más o menos el sencillo, vamos a decir. Es ya difícil decirle al usuario que valide el candadito, como dicen las entidades financieras. Digamos, eso ya está muy obsoleto. Nos dicen, no ponga, no haga doble clic, vaya y valide el candadito. ¿No? Porque los hackers han aprendido a hacer páginas fraudulentas con candadito. Entonces el usuario eso ya no sirve. Hay formas de ataque donde aunque usted coloque la URL del banco, mibanco.com, internamente es una suerte de diccionario lo que ocurre, ¿no? Usted pone una dirección y adentro de esa dirección se transforma en un número IP. Pero hay formas de ataque, aunque usted coloque y mire mibanco.com, internamente un hacker puede hacer que eso se cambie y vaya a otro lado. Entonces, los cuidados ya para estas cuentas hoy en día ya casi están obsoletos. Es difícil. Si algún hacker o alguien va a querer realmente hacer el ataque, es mucho más fácil porque el celular lo tenemos en todo lado, lo inscribimos a todo lado, pagamos, dejamos nuestros números de cuenta en todo lado. Entonces, ocultar eso se hace muy difícil. El soft token, que de alguna manera es también una buena medida, ese soft token es el que le llega al celular, ¿no? A veces le llega como un mensaje, un SMS, con un código de 6 caracteres para hacer transacciones. Ese deberían tener, ¿no? Por lo menos. Porque si alguien les roba su contraseña, esa contraseña es estática, pero el PIN es dinámico, se cambia cada minuto, deja de existir, ¿no? Entonces, recomendación también, si de todas maneras, a veces decimos, les va a dar pereza crear esta lógica de cuenta ahorradora y están apuntando a salir todos los días con sus ahorros, no dejen sus datos en todo lado, usen el soft token, traten siempre, o sea, no sean tan, a veces decimos, somos muy acelerados. Donde sea, me dicen, tienes que pagar esto, y lo hago. Pero ese momento estoy conectado al Wi-Fi, por ejemplo, del restaurante, estoy conectado a mis datos. O a veces la gente no quiere gastar sus datos y anda pidiendo Wi-Fi en todo lado, anda mirando por dónde se va a conectar. Ese también es un riesgo. Entonces, si va a manejar de esa manera, por lo menos cuide de no hacerlo de cualquier lado, porque cuando se investigan estos delitos, si pensáramos en que estos casos van a ir a fiscalía, uno va a pedir las IPs de las transacciones. Entonces, si esos usuarios que son víctimas ahora tienen muchas transacciones, van a tener muchos IPs. Entonces, cualquiera podría decir, no, usted se conecta en donde sea. Es como que en la calle, en todo lado paga. Pero si es lo contrario y es el hábito, se conectan solo de las IPs de su domicilio y por ahí aparecen IPs raras, ahí uno podría decir, sí, esto lo han hecho ustedes, ¿no? Entonces eso también les ayudaría. O sea, no seamos tan acelerados, las transacciones tengamos un hábito, no las hagamos de cualquier lado. Si vamos a pagar, sacrifiquemos nuestros datos, no se conecten. Cuando ustedes se conectan a un café, por ejemplo, van a un mall y se conectan a la Wi-Fi, están exponiendo todo el tráfico que está mandando su celular. Si utilizan sus datos, están relacionándose solo con su operador, Entel, Tigo, Viva y demás. Entonces, eso disminuye la posibilidad de ser interceptados. Entonces, creo que hoy en día va mucho por bueno, lamentablemente, ¿no? Va por la educación, que no seamos tan acelerados y que consideremos eso, ¿no? Utilizar el soft token, las medidas de cambio de contraseñas, los hábitos, ¿no? de las tarjetas que están ligadas a las cuentas. Ahora, si usted se fija, por ejemplo, la mayor cantidad de los bancos tienen los bloqueos para pagos por Internet. Uno puede bloquear, ¿no? Activar, bloquear y también es así algo rápido. No es como antes, ¿no? Que a uno le robaban la tarjeta y uno tenía que llamar al banco, por decir, para bloquear la tarjeta. Ahora ingresa a su plataforma y bloquea las transacciones electrónicas de esa tarjeta o bloquea la tarjeta. Pues tenemos más, pero las personas todavía están muy aceleradas, decimos, no le dan una vueltita a las opciones. Y quizás el banco también está haciendo poco esfuerzo en comentar, en mostrar, en hacer más socialización. Ahora se ha visto que igual mucha gente, digamos que ahorra, ¿no? En estas cuentas 30.000, 50.000, 100.000 bolivianos
y quizás que no las ven todo el tiempo y las llegan a ver justo cuando ya sufrieron un robo, ¿no? Entonces, quizás también hay alguna medida para ir monitoreando las cuentas, ¿cómo podemos controlar eso? Sí, la mayor parte de plataformas de banco, de banca digital, tienen monitores sobre los movimientos diarios y sobre los límites. Por decir, yo en mi cuenta he colocado 30.000. Entonces digo que el 30.000, si algo se mueve de esos 30.000, me va a mandar un mensaje, me va a mandar una alerta. También puedo colocar que el monto diario no sobrepase los 5.000 bolivianos, porque es lo que yo llevo a mi billetera, ¿no? Yo ahorro 30.000 y ocasionalmente saco 5.000. Entonces puedo hacer ese traspaso o saco ese monto y me va a llegar la alerta. Pero si estuviera ocurriendo movimientos, me va a llegar la alerta. Lo malo a veces es que las alertas llegan o al celular o al correo electrónico. Entonces las personas hoy en día están dejando de usar correo electrónico y se están centrando solo en celular. Entonces llega al correo. Casi todos los bancos tienen, cada operación que hacemos le manda al correo, inclusive cuando nos conectamos. Ahora algunos bancos, por ejemplo, han puesto el control de que no podemos conectarnos de otros países que no sea Bolivia, como cuando se viajaba con tarjeta de crédito. Pero no es general. ¿Ah? Entonces debería ser obligatorio, por ejemplo, que se habilite, de tal manera que si un hacker me robó la cuenta y se está conectando, por decir, de Europa, de Asia, el banco le va a decir, no, esta cuenta no está habilitada para transacciones internacionales, solo pueden ser nacionales. Eso también es una bondad que ya tiene la mayor parte de plataformas de banca digital, ¿no? Entonces sí tienen esos controles sobre los límites, sí tienen los controles sobre, vamos a decir, los límites generales, que es lo que yo quiero mantener, y sobre las transacciones diarias. O si quiero hacer, voy a, como usted casi en general no puede sacar más de 3.500 bolivianos en la mayor parte de los cajeros automáticos por día, ¿no? Eso evita que un secuestrador, un secuestro express, le vacíe, ¿no? Entonces, son límites que se colocan. Pues, lamentablemente, otra vez decimos, ¿no? A veces conocer todo esto lleva tiempo. Pues las personas, pero volvemos a lo mismo. Hemos aprendido a manejar y hemos ido a una escuela o alguien nos ha enseñado. Lo propio, las personas que están entrando a manejar esto, que se hagan asesorar, que se tomen su tiempito en el banco cuando vayan a aperturar su cuenta y le pidan al oficial de plataforma de negocio que les diga, ¿qué más puedo hacer? Y le pongan todos los candados, las trabas que necesiten, ¿no? Entonces, hay cuentas, por ejemplo, mancomunadas. Hay dos personas. No necesariamente tiene que ser una empresa. Ponemos uno hace y el otro le tiene que autorizar. Entonces ya habría que hackearle a dos personas eso, ¿no? Entonces eso complica. Pero otra vez volvemos, ¿no? Queremos a veces ser muy violentos, ¿no? Volvemos al tema de inmediatez. Entonces sí se puede monitorear. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando hemos sufrido, ¿no? Hemos sufrido un robo y qué sé yo. ¿Cuáles serían los primeros pasos que tendríamos que dar en este caso cuando ya alertamos que hemos sufrido algún robo? Acá inicialmente lo que tiene que hacer la persona es iniciar una denuncia en el Ministerio Público. No tiene que pensar, ya no podemos ir con vueltas. A ver, el camino normal que nos dice es hacer un punto de reclamo en una entidad financiera, eso va a tener por lo menos 24 horas hasta que el banco les responda. Pero lamentablemente en estos casos no estamos teniendo esas respuestas. Después de las 24 horas debería, es decir, escalarse a la entidad financiera, perdón, al ente regulador, a ASI, pero en eso se está yendo 1 o 2 semanas. Entonces recomendamos, si esto ya viene con esta saga de robos, vamos a decir, directo una denuncia al Ministerio Público y en paralelo estar haciendo eso, que ya vaya empezando y que se tome un abogado porque estos temas ya están entrando con ese matiz, ¿no? Y es una denuncia y hay que empezar un proceso, porque la entidad financiera, mientras no se haga esos pasos, no le va a responder, pero paralelamente ya hay que empezar a mover el tema de denuncia en fiscalía, porque después si se apertura un caso, ya es un requerimiento fiscal al cual debe responder la entidad financiera. Ya no es el pedido de una persona, así como un pedido de un cliente, ya es un requerimiento fiscal para obtener información. Entonces, lo que ahora necesitan estas víctimas es el apoyo de las entidades de regulación, del Ministerio Público, para que se obtenga la mayor cantidad de datos, porque una transacción no es algo que ocurre con una varita mágica. Una transacción, por ejemplo, si se conecta de un celular, primero, el operador tiene la celda desde donde se ha conectado, ¿no? Entonces uno puede decir, esta transacción la han hecho de Calacala, la han hecho, no sé, de la zona norte de La Paz, está ahí la celda.
pero el usuario vive en la zona sur, entonces ahí hay un punto. Después tiene una IP. Cuando uno se conecta por internet del operador, se le asigna una IP. Entonces ahí también tenemos otro dato. Cuando eso llega al banco, el banco también registra la IP. Entonces la IP del operador debería coincidir con la IP que está registrando el banco. Entonces, si todo eso coincide y son las mismas IPs que tenía el usuario, ahí no ha habido, podemos decir, lo que se está diciendo, ¿no? Que le robaron. Lo más probable que... Y no hay que descartar. En algunas situaciones tenemos el autorrobo, ¿no? Que pasó. Pues no vamos a descartar. Siempre en la investigación se abre el paraguas. Pero si son IPs, si son celdas que están a kilómetros de distancia, como algunas declaraciones dice que le han cambiado el chip en otro departamento. Entonces ahí no hay lógica que la transacción anterior del día sea de Cochabamba, por decir, y la transacción fraudulenta sea de Sucre. Pues no hay lógica. Entonces ahí eso va a poder demostrar de que en realidad sí se le ha sacado. Ahora, si es una persona, lo que, por ejemplo, no se escucha en las noticias, es cuán intensos eran en sus operaciones. Hay personas que no tenían banca digital, por lo que hemos escuchado. Pues, ¿cómo es que tienen movimientos? Ahora, si es un usuario, digamos, que todo el día está pagando aquí, entrando así, pues es más lógico que tenga una cantidad de transacciones. El otro no. Entonces, volviendo a su pregunta, les recomendamos ya iniciar un proceso con un abogado y empiecen su denuncia para obtener la mayor cantidad de información y si están seguros de todo esto, nos deberíamos llegar a un puente. Pero hay un problema en Bolivia que nadie está tocando, los seguros. Cuando usted obtiene una tarjeta, le dicen, ¿va a querer un seguro contra robos? Y uno dice, sí y no. ¿No? Si dice no, le hacen firmar expresamente una renuncia al seguro de la tarjeta. No está ocurriendo eso con la banca digital porque nuestro esquema de seguros en Bolivia está desactualizado. Estamos con seguros del año 2000. No estamos haciendo cobertura de lo que son fraudes por internet, pero a nivel de malware. Ya no estamos, o sea, está obsoleto. Si esto estuviera coberturado por un seguro actual como ocurre el fraude de internet, aquí no habría tanto drama, ¿no? Porque los montos, si bien para una persona 50.000, para una persona normal 50.000 bolivianos, es muy significativo, si hablamos en el contexto de lo que mueve las entidades financieras y lo que se asegura, estamos hablando de muy poco. Entonces, normalmente los seguros cubren, porque decimos, es la cuota normal de defraudaciones que ocurren, de alguna manera sustentan la existencia de un seguro. Entonces, también estamos fallando ahí. Y eso es ya a nivel de gobierno y a nivel de entidades de regulación. Deberíamos ya pasar al ciberseguro. Y estas transacciones de banca digital deberían ir por ahí. No decimos que eso va a disminuir, pero por lo menos va a paliar el efecto que está ocurriendo en la persona normal. Entonces tenemos también ese pequeño detalle. Sí, justamente iba a consultar el tema de los seguros, ¿no? Porque muchas personas, porque dicen, ah, pero yo firmé un seguro, entonces se quedan como que más tranquilas, ¿no? Pero por lo que me dice usted, entonces estos seguros no cubren lo que es la banca digital, sino únicamente lo que son operaciones con tarjeta. Así es, hubo una temporada en nuestro país que empezaron, y en Latinoamérica en general, los secuestros express, se llaman. Entonces a la persona la agarraban con un secuestro rápido, lo llevaban a un cajero y le hacían sacar todo. No lo secuestraban normalmente en la noche porque esperaban el cambio de hora y si el límite era 3.500, le sacaban 7.000. ¿No? Entre las 12 y la 1 de la mañana lograban sacar eso. Entonces ante eso, para evitar el secuestro express y demás, pusieron el seguro a la tarjeta. Es a la tarjeta, ¿no? No es la banca digital. Pues la persona que va y firma todo eso no le están aclarando la cobertura de ese seguro. Entonces, en muchos casos uno dice, por ejemplo, uno saca una tarjeta para compras por internet, no le sirve ese seguro. Que al final no le van a secuestrar o está haciendo compras por internet, es otro tipo de riesgo que tiene. Pues ahí tenemos un problema que tiene que ser de alguna manera tratado, pero no es el consumidor el que hace, son las entidades de regulación. Y, por supuesto, los bancos. ¿Y no se tiene al momento un proyecto o algo que se esté tratando para mejorar esta situación? Por los datos que tenemos, no. Nosotros hemos tocado, hacemos mucho de este trabajo en entidades financieras y demás. Y tenemos otros delitos también que en el mundo están, como el Samsung, ¿no? Samsung, bueno, el secuestro de datos, los fraudes que se hacen con compromiso, fraude se llama. O sea, hay otros delitos que están ocurriendo en Bolivia.
pero no hay esa cobertura. Entonces siempre hacemos una revisión y hasta por lo menos meses atrás, hemos tenido casos, hemos visto que no está actualizado precisamente los seguros que se están ofertando, tenemos, creo que son del 2001, ¿no? Lo que se está contratando. No tenemos, no he escuchado algún proyecto. Ojalá que con todo esto sube. Perfecto. Y por último, usted en lo que vienen más o menos 2 años, ¿no? Que ya estamos en este periodo de pandemia, ¿ha visto que este tipo de casos han aumentado, han sido más frecuentes? Sí, en realidad, a ver, de estos casos podemos decir que todavía son pequeños en lo que son fraudes. ¿Ya? Hemos tenido un incremento de casos, por ejemplo, corporativos, lo que son ataques a entidades, y estamos hablando de 30.000, 50.000, hasta $100.000 en una o dos transacciones, pero a través de transferencias bancarias internacionales, ¿no? Eso ha aumentado. Y esto es el menudeo de los fraudes, ¿no? El otro ha crecido y este también. Están habiendo mucha suplantación y esto ya es a nivel mundial, está habiendo ataques en todo lado. Y ya no es el hacker que está escondido en su cuarto, ¿no? Ya son redes. Y tenemos esa globalización del delito, tenemos casos que han involucrado ciudadanos de países vecinos que no son ocasionales, ¿no? No es el delincuente ocasional. Ya son bandas de criminales que se dedican. Lo que tenemos acá en Bolivia normalmente es la cara que se ve, las mulas que decimos, el que presta su nombre, el palo blanco, al que se le ve. Pero ya es gente que viene a organizar bien un modus operandi que ya lo ha probado en otros países y ya ha funcionado. Nos van buscando dónde hacer. Entonces, no esperemos que cambie lo que la sociedad tiene que entender. ¿No? Con la pandemia se ha incrementado. Si antes eran 10 usuarios que consumían un producto, ahora son 100. ¿No? Mucha gente, por ejemplo, de 50 para arriba, decía esto ¿no? Del ciberespacio y demás es para jóvenes. Yo ya pasé bien. Pero llegó la pandemia y no había eso, entonces han tenido que entrar, todos han vuelto a entrar, ¿no? Jóvenes, mayores y demás. Entonces eso ha hecho crecer la superficie de potenciales víctimas. Pues para un delincuente es fácil el razonamiento. Que si antes tenía 100 potenciales víctimas, ahora tengo 1.000. Entonces eso hace que sea un negocio lucrativo y es muy lucrativo. Entonces la gente tiene que pensar eso no va a cambiar. ¿No? Y las entidades, gobiernos y demás tienen que tratar, porque la verdad es que estamos perdiendo en lo que es la lucha contra el cibercrimen. ¿No? Mientras nosotros hacemos proyectos para implementar un control, los atacantes en 2x3 decimos ya han implementado la forma de vulnerar. Pero está creciendo. Perfecto, le agradezco muchísimo, ingeniero, por su tiempo. Nos ha dado, la verdad, claves que son muy oportunas para ahora, entonces las vamos a estar compartiendo. Voy a